voy a leer la entrevista tal cual, porque fue lo que a mí más me impactó y genera la investigación. Tengo muchos años viniendo para aquí y no le he contado toda la verdad. Necesitaba que me ayude en otras cosas, por eso tal vez no se lo dije. Lo miré con mucha atención y seguí en silencio. También me da un poco de vergüenza, aunque usted sabe todo lo malo mío, y esto no es nada malo, pero me da vergüenza. Hace muchos años hicimos con mi vieja, la esposa, un pacto. Se nos había muerto Marito, el primer hijo, ya hacía meses y la vieja estaba muy triste y no dejaba de llorar. Ese día la miré con mucho deseo, la busqué todo el día y a la noche hicimos el amor toda la noche hasta el amanecer. Antes de levantarlo nos prometimos nunca dejar de hacer esto, tener relaciones sexuales. Ese día dejó de llorar para siempre. Si nos ponemos tristes cuando nos acordamos, pero nunca más lo lloramos. Yo también me iba al cerro a llorar. Es que nosotros siempre hicimos eso, de estar toda la noche. Yo estoy con ella desde que ella tenía 14 años. Ya han pasado más de 40 años y lo seguimos haciendo así. Toda la noche, ella me agarra el petizo y no me lo suelta más, hasta el amanecer. Con la boca, con la vagina, con la cola y con la mano. Pero no me lo suelta. Yo también hago de todo con ella. Ahora que estoy preso, es la primera vez que no lo hacemos tan seguido. A mí con ella no me da vergüenza que no se me lo pare, porque toda la noche no se puede. Yo soy así porque a ella le encanta, mucho más que a mí. Presten atención a esa frase, mucho más que a mí. A mí me gusta que a ella le guste, pero sí me gusta. Mi vieja me ha dicho que todas sus hermanas son así. No sé por qué, pero a mí esas cosas sexuales me cuestan más que a ella, y todo desde que fui a Tucumán. Él vivía en las montañas a más de 140 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Allí todo me fue mal, usted ya lo sabe. Aprendí a robar y seguí robando hasta que caí preso. Esas semanas que trabajaba de albañil, los otros trabajadores me llevaron con una puta y ella me retó. Me dijo: viejo, sucio, asqueroso, anda a chuparle a tu mamá. Yo siempre le chupo a mi vieja y creía que a todas las mujeres les gustaba que le chupen. Ni me imaginaba que se iba a molestar tanto. Los otros albañiles también se me rieron cuando les conté. Dígame, ¿por qué es tan malo chuparle a las mujeres? ¿Usted qué opina? Esa es la opinión de ellos. Yo lo hago siempre con mi vieja y es una de las cosas que más le gusta. Pero ¿soy o no soy degenerado? Quiero que me diga, usted que me conoce tanto. Sí te conozco mucho porque me has contado muchas cosas de tu vida, pero aquí se trata de una opinión. Nadie sabe lo que vos sentís cuando lo haces con tu vieja. Esa mujer y tus amigos albañiles pueden opinar distinto. Pero aquí los presos me dicen que soy un viejo y que hay cosas que los viejos ya no hacen. Y todos aquí hablan de chupar lo dicen con maldad, que es de viejo degenerado. Capaz que con mi vieja somos degenerados y no lo sabemos. Es que allá no hay nada, ni escuela, ni libros como aquí. Yo no le voy a decir nada a mi vieja, pero dígame, ¿eso lo hacen los degenerados? Contame qué más haces con tu vieja sexualmente. De todo, solo que muchas veces. Todas las veces que se puede, a veces yo no puedo, pero ella me sigue buscando hasta que logra que se me lo pare. Lo único que ella no grita como todas las mujeres. Sí se agita, pero a mi vieja le encanta. Yo en las películas veo que esas mujeres hacen como que les gusta. Ella me dice que lo vamos a hacer hasta que nos muramos. Mi vieja dice que la intimidad es el placer de los pobres. Y es verdad. Allá en la montaña, cuando hace frío y nieva, es el único placer. Lo que ustedes acaban de escuchar a mí me ha impactado, me ha conmovido y me ha llevado a investigar. Es decir, el primer impacto
recuerden dónde estaba trabajando yo, estaba trabajando en la cárcel. Cuando los presos, a los profesionales que trabajamos en la cárcel nos dicen algo que nos impacta, lo primero que hacemos los profesionales es pensar que nos están mintiendo. Porque uno de los grandes mecanismos de los presos es la manipulación y, por supuesto, el uso de la mentira. Entonces, a mí me parecía que, digamos, esta entrevista era una fabulación, una mentira, una manipulación. Pero me preguntaba, ¿manipularme para qué? No tenía ningún sentido, porque no hay ninguna búsqueda de beneficio en esa entrevista. Cuando los presos manipulan a los profesionales para conseguir algún tipo de beneficio. Aquí no había nada. Era simplemente un relato que él me hacía a mí, de alguna manera, en busca de alguna cuestión personal, que lo escuche un otro. Y que sí, la búsqueda de él era que yo le responda si era o no degenerado él y su señora. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de estar preso, así que la manipulación no cabía. Aparte, digamos, yo como psicólogo manejo algunas técnicas para saber la verificabilidad del relato, y bueno, las he aplicado en otras entrevistas, y en todas me daba que no había manipulación. Hay algunas pruebitas, uno lo hace hablar al revés de lo que están comentando, le colocas palabras y le pide que las recuerde, y bueno, se va haciendo distintas pruebas para ver si el relato puede o no ser verídico. Y este hombre daba que ese relato era verídico en todas las pruebas que le podía aplicar. Entonces, bueno, iba pensando qué podía hacer. Después me apareció una cuestión que es propia de todos los hombres, es pensar que yo estaba al frente de un supermacho. Entonces, para tratar de averiguar eso, digamos, me fui a su historia clínica y miré en el registro médico si es que había algún indicador de un supermacho. Me dieron ahí la ficha clínica y decía sin particularidades. No había superpene, no había supertestículos. Es decir, ese era otro elemento muy importante que yo iba descartando. Bueno, y me quedaba el tema del lugar donde vivía. Es decir, él vive de las montañas de Cafayate para arriba. Entonces he pensado que podía haber algún tipo de yuyito mágico ahí arriba en las montañas que él y su mujer consumían y le generaba tanto deseo sexual a lo largo de 40 años y después de 11 hijos. Bueno, entonces me pongo a investigar cómo era la nutrición arriba en las montañas de Cafayate, y la nutrición era deficitaria. Estas dos personas y sus hijos tendrían que estar desnutridos potencialmente y no ser ningún superhombre o supermacho para tener desempeño sexual. Bueno, esto me llevó muchas entrevistas y este hombre se daba cuenta que a mí me estaba pasando algo porque yo estaba preguntando cosas y miraba cosas que no había hecho en el anterior tipo de tratamiento que estaba realizando con él. Él me veía muy como ensimismado en querer encontrar algo. Entonces un día se dio cuenta y él me dijo lo más importante. Me dice, deje de buscar porque no hay nada. Dice, lo que nosotros tenemos es la forma como nos amamos y cómo amamos el sexo. Esa fue su respuesta. A mí la parte que más me impactó fue la primera parte, la forma como nos amamos, yo y mi esposa. Entonces, bueno, empecé a preguntarle cómo era eso de cómo ellos se aman. Bueno, y él me empezó a contar lo que dice ahí en la entrevista un poquito más ampliada. Que él la conoció cuando él tenía 14 años, él tiene 7 años más que ella, y que comenzaron a vivir juntos, empezaron a nacer los hijos, y que, bueno, la vida sexual siempre era tan activa. ¿Sí? No había ninguna etapa en la relación de pareja, ¿viste? Que se dice que la pareja pasa por distintas etapas en cuanto a la fogosidad sexual. No, aquí no había ninguna etapa, había un continuo súper abundante, una sexualidad absolutamente frondosa de estas dos personas que se amaban mucho. Hay algunas preguntas que yo después de los años me di cuenta que no las hice, como por ejemplo, ¿qué pasaba con los hijos? Si los hijos eran testigos presenciales de estas relaciones sexuales o no, pero digamos, yo creería que alguna cuestión del orden de la represión tiene que haber habido y que los hijos no presenciaban, pero tendrían que haber sido testigos de la vida afectiva de los padres.
esta sexualidad no puede no tener un registro manifiesto. Por esta cuestión que hacían todos los días, prácticamente, y más de una vez por día. En el curso de un día, más de una vez. Entonces, eso es imposible que los hijos no registren ese tipo de vida sexual. Algún registro tenían que tener. Bueno, entonces, cuando todo esto que les voy contando, ya habían pasado meses de la primera entrevista. Yo había dejado de investigar a los violadores, estaba fascinado con este hombre y el amor de su mujer, y podía empezar a pensar de qué se trataba toda esta cuestión, porque la pregunta que nos hacemos todos los psicólogos es, cuando algo funciona bien, ¿por qué funciona bien? Es la misma pregunta que nos hacemos cuando algo funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Bueno, aquí la pregunta era en positivo. ¿Por qué funcionaba bien este hombre con esta mujer? ¿Y por qué eso no es tan frecuente en todas las parejas de su desarrollo? Bueno, entonces ahí fui encontrando algunas posibilidades de ir descubriendo pequeñas cosas. ¿Cuál era el mayor impacto que tenía esta sexualidad? El mayor impacto es en la salud. ¿Sí? La época donde la gente vive de manera más saludable es la época de la sexualidad activa. Y eso ya me cambió toda mi forma de plantearme la cuestión. Cuando descubrí que había una coincidencia positiva, que la época donde la gente vive más sana es la época donde la sexualidad es más activa, me llamó muchísimo la atención. Bueno, y estos hombres llenaban todos los requisitos, si bien es un solo caso, pero llenaban todos los requisitos. Vivían en las montañas, prácticamente al borde de la desnutrición, muy aislados socialmente, una zona con mucho frío, socialmente eran una familia pobre, es decir, que los indicadores de vulnerabilidad eran varios. Entonces, y estas personas eran bastante saludables. Él desciende a la ciudad de la banda Río Salí a trabajar de albañil por una sequía que hay en las montañas, entonces quedan sin los animales y él tiene que bajar a buscar trabajo. Bueno, ahí aprende a robar. Pero son personas muy sanas. Entonces, bueno, ahí coincidía con todas las estadísticas de la ONU. Bueno, era un solo caso, pero ahí me permite a mí plantearme que podía pensar que esto de extender la sexualidad podía generar un impacto en la salud. Bueno, ahí me empiezo a encontrar lo que siempre hacemos todos los investigadores, cuando nos encontramos con algún hecho, lo tratamos de relacionar con la bibliografía que se encuentra disponible. Bueno, ahí cito uno de los libros, un libro en inglés, donde dice que las personas viven más y tienen más digamos, vida sexual. Bueno, y ahí me encontré con algo que nos pasa a todos los seres humanos, el famoso mito de no envejecer. Para no envejecer hay dos posibilidades. Una interna, que el organismo genere algunas reacciones químicas y biológicas que frenen el envejecimiento, y la otra externa. La externa, digamos, es la más conocida, que es tratar de consumir, lo que todos ustedes han escuchado hablar, de los antioxidantes. Pero también es importante qué hace el organismo para que no envejezcamos, o que el envejecimiento sea mucho más saludable. Bueno, ahí dice algo, y esta diapositiva está incompleta. ¿Qué dice ahí? Que nuestro organismo, a partir de los 25 años, empieza a envejecer. Es así. Pero, digamos, en la realidad clínica eso no es tan así, o al menos no es tan visible. ¿Sí? La persona a los 26 años no está envejeciendo un año después de 25. El envejecimiento, si bien es molecular, eso ocurre porque eso es real, pero, digamos, en la vida real, una persona a los 26, 27 años goza de un esplendor espectacular, está en el eje de la juventud, donde se rompen los récords, las mejores performances atléticas, artísticas, deportivas, están en los 27, 28 años. Y dice eso que el cuerpo está envejeciendo, no es tan así. Bueno, la respuesta está en esa hormona, la hormona DEA, la llamada hormona del anti-envejecimiento. Algo hace que esta hormona genera, entonces, el envejecimiento después de los 25 años, si bien ya está celularmente inscripto, no se da. ¿Y saben cuál es esa cuestión donde aparece esta hormona?
¿A dónde creen, en qué momento del ser humano cree que el cuerpo genera esta hormona DEA? ¿A dónde? ¿De quién estoy hablando? De estos dos montañeses. ¿Qué hacían estos dos montañeses? Tenían muchísimo sexo. Bueno, en el momento del orgasmo es cuando se genera esta hormona DEA. Entonces, esta hormona se genera por dos circunstancias. Naturalmente, hasta los 25 años, la hormona sola se genera, y después de los 25 años hay que tener un orgasmo, muchachos, para que se genere la DEA. Vamos a darle su cuenta cuando ayer no a casa. Entonces, este dato, que es entre curioso, anecdótico y un poco gracioso, es muy importante porque es algo que se nos escapa a nosotros en nuestra educación sexual. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de esto en su educación sexual? No. Todo lo que se habla es en lo comercial. Consumamos antioxidantes. Cuanto más caro lo compremos, más buenos son. Es así, ¿no es cierto? Pero el recurso natural para generar esta hormona, nadie habla. Y está en los orgasmos. Entonces, estas personas, digamos, me han llevado esa búsqueda casi frenética que hacemos los investigadores cuando nos encontramos con algo. Siempre tenemos un poco de suerte, porque cuando me encontré con esta hormona, como yo soy psicólogo, no ando leyendo cuestiones biológicas porque sí, hermano, los psicólogos tenemos cierta antiojera de cuestiones biológicas y rechazo también. Bueno, pero cuando me encontré con esto fue de casualidad y lo empecé a leer y empecé a relacionar. Entonces había algo en el orden de la sexualidad. Primero estaba muy reprimido, que debería ser el saber popular de toda persona que va a la escuela, saber de esta hormona. Pero bueno, eso no se sabe. Entonces ahí empecé a ver que la represión sexual continúa. Bueno, y ahí me encontré, digamos, con el tema de los mitos. Tiene que haber algo a nivel psicológico que frena toda esta cuestión, aparte de las cuestiones biológicas. Mínimamente, para la gente que no sea psicóloga, les cuento. El tema de los mitos, el mito es una respuesta. Siempre surge a nivel cultural una pregunta que no se le puede encontrar una respuesta racional, entonces ahí emerge una respuesta alternativa. Esa respuesta alternativa es el mito. Entonces el mito es una respuesta a los interrogantes sociales que están apareciendo o que son importantes responder. Pero el tema del mito es que una respuesta que no es racional, pero encaja perfecto porque la gente necesita una respuesta. Han visto que en muchas situaciones donde necesitamos encontrar una respuesta, sea como sea, ahí aparecen los mitos. La otra cuestión son algo muy importante, las creencias. Las creencias creo que es el registro psicológico más fuerte que tiene la vida consciente. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento adherido de tal manera a la vida que es imperceptible. Son pensamientos que me hacen actuar, comportarme, vivir, que la gente no se da cuenta que tiene ese pensamiento. Es una adherencia a la piel, es una convicción absoluta. Y a lo largo de la charla les voy a ir mostrando algunas creencias que todos tenemos adheridas y no nos damos cuenta. Entonces, la creencia es un pensamiento adherido a nuestra forma de vida que no nos damos cuenta que lo tenemos, pero que obramos tal cual la creencia dice. Y el mito es una respuesta irracional. Aquí va el primer mito que yo encuentro, para mí es el más importante. Nosotros estamos atravesados por el mito que yo le llamo de la juventud sexual. El sexo, fundamentalmente el goce sexual, pareciera ser un goce juvenil, porque ustedes todas las imágenes que tienen del goce sexual es entre dos personas cuyas edades son entre 18 y 35 años. Pónganse a pensar, películas, internet, revistas, fotografías, todas las personas que gozan sexo, ¿qué edad tienen? Entre 18 y 35. Entonces, ese mito, lo hemos tragado todo. Y eso funciona como una programación neurolingüística. Estamos programados para actuar de tal manera como hemos sido formaditos. Entonces,
todos los que hemos crecido en esta sociedad hemos visto que el goce sexual que realmente existe tiene una forma, la forma juvenil. Lo realizan los jóvenes, los disfrutan los jóvenes. Entonces, cuando yo paso mi umbral de considerarme joven, ¿qué hace la programación neurolingüística? ¡Tuc! Se activa como un chip. En el momento que cada persona dice, ya no soy joven, en ese momento se le activa el chip. El chip de que el goce sexual no es para vos. ¿Se entiende? Entonces, esto yo con este hombre he podido encontrar. Esto es, digamos, de alguna forma, una construcción personal. Yo creo que el mayor mito actual en cuanto a lo sexual es el mito del sexo juvenil, de que el goce sexual juvenil solo está hecho para que lo disfruten los jóvenes. ¿Se imaginan que mis montañeses nunca habían recibido ese chip? ¿Dónde vivían? De Cafayate para arriba. No han visto internet, no han visto Playboy, no han visto películas porno, no han visto nada. Entonces, ¿cómo funcionaban ellos? Acorde a lo más natural que podían vivir. Entonces, ellos no tenían esta programación neurolingüística que tenemos todos los que estamos acá. Que el goce sexual es juvenil, por y para los jóvenes. Entonces, estas personas no tenían esa programación neurolingüística. Entonces, ahí me pude plantear que ellos tenían una posibilidad de actuar con una restricción menos. Gran restricción que tenemos todos, pero ellos no la tenían. Entonces les permitía tener esta sexualidad frondosa. ¿Se entiende? Esta mujer comenzó a los 14, llegó a los 50 y algo y era la mismita. Entonces yo me empecé a preguntar si había, aparte de esta interpretación mía, de esta interpretación social, algún otro fundamento de que ella pudiera hacer eso. Y lo fui encontrando. Aquí empieza el tema más importante. Este es el mayor crimen femenino a la sexualidad. Oriente, la ablación del clítoris. ¿Saben desde cuándo se realiza la ablación del clítoris en Oriente a las mujeres? Desde hace más de 10 siglos. Es decir, que la gente en Oriente, especialmente en los países de África y en la India, el país asiático de la India tiene más de 1.000 millones de habitantes. Dicen y viven con esta creencia. Están absolutamente convencidos, esto es una creencia, que hay que cortarles el clítoris a las mujeres. ¿Pueden interpretar qué edad tiene la mujer esa que le están cortando el clítoris ahí? ¿Pueden ver las piernitas, el cuerpo? ¿Qué edad creen que tiene? Entre 8 y 10 años. A esa edad comienza la ablación del clítoris. Lo cierto es que hay un responsable de esta creencia. ¿Saben quién es? ¿A quién le echan la responsabilidad? A Alá. ¿Vale? Porque es una cuestión religiosa. Alá lo dice, Alá lo hagamos. Pero resulta que yo me tomé el trabajito de hablar con 2 expertos del Corán, me comuniqué por internet, y en ningún lado del Corán dice hay que cortarles el clítoris a las mujeres. ¿Saben para qué se le corta? Para que no tengan goce sexual. No hay ningún otro motivo ni razón más que ese, para que no tengan goce sexual. Y le echan la culpa a Alá, que no tiene nada que ver, en el Corán no dice nada de eso, pero todo el mundo lo cree, desde hace más de 10 siglos. Junio del año pasado, el país más grande de África es Nigeria, dicta la prohibición legal de la ablación del clítoris. Junio del 2016, quedan 29 países más en África donde la ablación del clítoris es permitido. Quedan 29 países más. El año pasado fue un gran logro frenarlo en Nigeria. Escuchen, un solo año, 2006, adivinen la ONU por detrás fundamentando esto. ¿Cuántas mujeres le fue cercenado el clítoris? 130 millones de mujeres. ¿Saben por qué? Es un número bajo, porque las changuitas saben correr.
porque en Asia y en África viven muchísimas mujeres. En el globo tenemos 7.000 millones de habitantes, 1.000 millones nomás tiene la India, así que las pendejas de la India saben correr, se han escapado un montón. Pero 130 millones de mujeres sufrieron la ablación del clítoris solo en el año 2006, firmado y sellado la ONU. Bueno, ahora, los que tengan ganas de gozar de las perversiones, vayan y vean una peliculita que se llama Muladé. Escuchen, M-2-O-L-A-D, Muladé. Ahí van a ver cómo es la ablación del clítoris. La película técnicamente es espectacular, pero lo que van a ver es horroroso. Lo pueden ver. Entonces, esto de cortar el clítoris a las mujeres no es tan solo privarla del goce sexual, es privarla de la vida. ¿Sabe cómo se corta eso? Con un chile, con una tijera. ¿Saben quién lo corta? Cualquier señora que se ha creído mucho esta creencia irracional. ¿Dónde lo cortan? Donde la pillan a la changuita. En las plazas, en las calles, en los parques, donde se la agarra, se la corta. Nada de quirófano, nada de anestesia, nada de asepsia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres desangran y mueren. Registro de mujeres muertas por ablación del clítoris, adivinen, no hay. No hay. Agradezcan que hay un registro de cuántas han sido mutiladas en el año 2006, pero de las muertitas no hay. Esto de ocultar los muertos no es un invento tucumano. Entonces, eso es muy importante que podamos registrar. Si durante 10 siglos no van a creer que solamente Oriente es un criminal del sexo y del gozo, ¿no? Todo. Hay esta enorme represión. Algo nos debe haber llegado a nosotros por una cuestión simbólica. No va a pasar desapercibido. Y es así, no pasó desapercibido. Llegamos a lo nuestro, los católicos. La Inquisición, ¿sabe cómo comenzó? Siendo una persecución de los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que pensaban distinto, como siempre. Traducido hereje significa los que piensan distinto. Y comenzó así. Entonces los que no eran católicos primero morían en manos de la Inquisición. Pero luego la matanza se fue desviando y se llegó a matar a las mujeres. Adivinen cuál es el crimen de las mujeres: gozar del sexo. La prueba está totalmente escrita en el segundo libro bestseller de la Edad Media. ¿Sabe cómo se llama ese libro? El martillo de las brujas. Maleus Maleficarum en latín. El martillo de las brujas, el segundo libro más leído después de la Biblia en la Edad Media. ¿Saben quiénes lo han escrito? El Maleus Maleficarum, obvio, dos curitas que tenían algún problemita sexual, los muchachos, porque escribieron un libro en donde dicen que el gran problema de los pueblos que pierden las guerras es porque las mujeres gozan del sexo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quemarlas y matarlas. Entonces, hay de nuevo un pequeño registro, un poquito confuso nada más. No se sabe si las mujeres que murieron por esta causa de gozar del sexo fueron 640.000 o 2 millones en los 4 siglos que duró la Inquisición. Sea lo que sea, 640.000 o 2 millones, somos bastante criminales de las mujeres. Digamos, si podemos ver la ablación del clítoris y la Inquisición en los dos globos, ahí se desprende algo que es importante que yo les mostraba en la entrevista. Pareciera ser que la sexualidad femenina porta algo que al machismo le cae mal. Y este señor lo dijo en la primera entrevista. ¿Qué fue la frase que yo les dije que se acuerden? A ella le gusta mucho más que a mí. Exacto. Pareciera ser que a ella le gusta más que a mí. Ese le gusta y puede más que yo, a los hombres nos ha caído muy mal. Desde hace unos cuantos millones de siglos. Unos cuantos siglos. Bueno, ese es el fundamento que se va desprendiendo de por qué matar, cortar clítoris y reprimir el goce sexual en las mujeres. Cosa que aún hoy se extiende. Se los acabo de probar. Y las pruebas siguen un poquito más. Acá viene otra vez, volvemos al tema biológico. Acá hay otra hormona más que interesante. Ustedes han escuchado hablar de las crisis de la pareja, ¿no es cierto?
una gran parte de científicos dice que la crisis de las parejas del deseo sexual viene después de los 2 años, otros dicen después de los 7. Venga, después de los 2, después de los 7, es absolutamente mítico eso, porque de biológico no tiene nada. ¿Saben por qué? Porque no existe la crisis de la fogosidad sexual, por esta hormona, la hormona del romance. Esta hormona, adivinen cuándo más se produce, en los orgasmos. ¿Qué hace esta hormona? Genera todo el fervor del romance. Cuando 2 personas se conocen y se enamoran, se produce un espectro de sensaciones y entusiasmo que no debería disminuir porque esta hormona se genera en cada orgasmo. Entonces, biológicamente no hay ningún fundamento del desgaste pasional que viven las parejas. Todo es imposición cultural, porque de biológico no tiene nada. Miren su psicólogo. ¿Se entiende lo que iba descubriendo? Entonces, estos 2 montañeses, al cual yo lo conocía al varón, nunca la vi a la mujer, vino 2 o 3 veces a la cárcel, porque cuando ella vino yo no estaba trabajando. De todas maneras, una catamarqueña, montañés, no me va a poner a contarme a mí su vida sexual, ya lo tenía el marido, que había hecho una muy buena transferencia de trabajo, por eso me contaba estas cosas. Pero si me hubiera encontrado con ella, que sí he deseado conocerla, no me hubiera contado nada. Yo sí tenía una foto y les puedo asegurar que no se parecía en nada a Valeria Massa ni ninguna supermodelo. Imagínense una montañés catamarqueña de 55 años. ¿Cómo se la imaginan ustedes? Bueno, así es. Entonces, aparecen estas 2 hormonas, la del antienvejecimiento, la DEA. Entonces, que empiezan a mostrar que nuestra educación sexual está un poquito tergiversada. Estamos consumiendo varios mitos irracionales. No hay ninguna crisis sexual en la pareja para nada. Esto sí que es un deleite. Esto sí que es un deleite. ¿Qué le dicen a las mujeres cuando tienen la primera menarca, la primera menstruación? Ahora ya eres mujer. Gran mentira. La feminidad no tiene nada que ver con ninguna capacidad sexual. La feminidad es una condición existencial mucho más amplia que cualquier cuestión sexual. Pero, como lo simbólico, las palabras tienen mucho efecto, el efecto es fatal. Si yo te digo que sos mujer en la primera menstruación, ¿qué te estoy diciendo? Dejas de serlo cuando tengas la última. Cuando llegues a la menopausia ya no sos mujer, que sos un trapo de piso, un desecho, un enfermo. Entonces, culturalmente esta frasecita que prácticamente todas las mujeres han escuchado, ahora ya eres mujer cuando menstruas, es una condena. Una condena sexual, al placer sexual y también a la condición de la salud. ¿Saben cuándo se empiezan a enfermar más las mujeres? Registro de la ONU. ¿Cuándo se empiezan a enfermar más las mujeres? Después de la menopausia. Le llueven a las mujeres las enfermedades. Algo tendrá que ver este condicionamiento social. Ya eres mujer cuando tienes tu primera menstruación. Cuando tengas la última, vas a ser carne de cañón de los médicos, psicólogos, geriátricos y todo lo demás. Bueno, estas cuestiones, este hombre me mostraba que su mujer no pasaba por ahí, porque a ella nunca su mamá le ha dicho, ay, ahora ya eres mujercita. Entonces esta mujer, cuando tuvo su última, eso sí me lo contó, cuando ella dejó de menstruar, ¿saben qué hacía? Seguía teniendo sexo como siempre. No había absolutamente ninguna merma en su deseo sexual después de la menopausia. Tantas palabras técnicas él no me las decía, yo lo fui armando con 2 años de entrevista con este hombre. Les cuento que esta mujer no tuvo los famosos calores menopáusicos. Otro invento japonés simbólico y que se lo colocan a las mujeres en la cabeza. Pareciera ser que esta mujer no tuvo calores en la menopausia. Un día dejó de menstruar, ¡pac!, se acabó. Ni dolor de cabeza, ni calores, ni nada por el estilo. Y menos merma en el deseo. Está clarito.
Bueno. Entonces estamos encontrando varios mitos, varias formaciones culturales bastante erradas que la gente consume en las escuelas. Los dos elementos que iba encontrando era el siguiente: que el amor al otro perpetúa el deseo sexual. Esto estaba clarito en la vida sexual de estos dos hombres. Para mí, como psicólogo, aparte él me lo decía, el secreto de nuestra vida sexual es que nos amamos el uno al otro. Entonces, pon, venga para acá, uno de mis ejes de esta revolución. Y el otro es este, que es, no me lo ha dicho él, por supuesto, sino que yo lo iba encontrando un poco de casualidad. El órgano más sexual es el cerebro, no es ningún órgano genital. Bueno, eso no lo digo yo, está escrito por toda la bibliografía científica que ustedes busquen. El órgano más sexual es el cerebro, no es ningún órgano genital. Y en la primera entrevista también está la respuesta. ¿Se acuerdan cuando en la primera entrevista decía que ella podía tener orgasmo cuando su pene estaba flácido? Eso sí es amar. Y también eso sí es tener la prueba contundente que los orgasmos se originan en el cerebro, no en los genitales. Hay dos cuestiones fundamentales en esta revolución. Una es esta: esta mujer con el pene flácido tenía orgasmo. Eso sí que es amar. Yo quisiera que ustedes me digan, yo también hago lo mismo. ¿Ustedes tienen orgasmo con el pene flácido de su pareja? No veo ninguna mano levantada. ¿Mujeres? No. Pero ahora no, pero cuando él sea viejito sí gustaba así. Después de esta charla, sí. Así es. Esto que lo estoy tratando de hacer, a mí me ha costado un montón encontrarme con esta frase. Claro, yo sé, y esto que me decía, porque la he leído esta entrevista muchísimas veces en distintos momentos. Yo decía, esto sí que es amar. Y yo le preguntaba, ¿cómo era el orgasmo de tu señora cuando vos lo tenías chiquitito? Y bueno, ella se dice, la respiración, dice, se le ahogaba, y me miraba, ¿ves? Con mucho cariño, y me tocaba cada vez más, dice, pero no gritaba. ¿Y tu pene cómo estaba? Chiquito. A veces me lo mira nomás y se pone así, a veces me lo toca y se pone así. Entonces, esta cuestión que tenemos del pene grande, vigoroso, erecto, todo lo demás, pareciera ser que tiene algún nombre que no coincide con la sexualidad vivida de manera natural. Porque esta mujer me estaba mostrando que el secreto de ella no estaba en el genital, estaba aquí, en el cerebro. Entonces, ahí empiezo a poner los dos ejes de esta revolución. Entonces, la sexualidad tiene que ser originada por alguna orden del cerebro, que nuestro cerebro tiene bastantes órdenes tergiversadas, ¿sí o no? Es lo que vamos viendo. Y la otra cuestión que yo encontraba era que el amor de a dos era el otro gran motor, porque estos hombres no eran muy cerebrales que digamos, pero se amaban un montón. Escenas de amor, me contó este hombre un montón. Por ahí, si en algún momento quieren hacer un seminario lateral, una historia de amor, pero amor en las montañas, les traigo las hojitas que andan desparramadas por ahí, espero que no se las pongan amarillas del todo y las pueda seguir leyendo, porque realmente pruebas de amor de estas dos personas me han dado bastante. Ahí he rescatado algunas palabras de él. Entonces, cuando yo estaba en mis mayores crisis en la búsqueda de encontrar respuestas sexuales, él me dice algo así: ¿usted ha dejado de querer a su mamá con el paso del tiempo? Para mí, el sexo, mi señora, es como querer a la madre. Lo pueden ver ahí, lo ven todos los... Pero son frases que a mí me han paralizado. Podía entender que estas personas tenían la creencia, la convicción absoluta que iban a vivir la sexualidad hasta que se mueren, de la misma manera que había comenzado. ¿Se entiende eso? Con esa frase y miles de otras más que me han dado a lo largo de 2 años de entrevista, me está diciendo eso: la creencia absoluta, la convicción inquebrantable que ellos van a gozar del sexo hasta que se mueren, como el amor a la madre.
¿Se entiende? Y lo estaban haciendo. Ya llevaban más de 40 años y 11 hijos en el medio. Sin contar las crisis sociales, la hambruna, todo eso. Esa crisis que conté que se les mueren todos los animales por la sequía y todo. Por supuesto, gente en la montaña tiene muchas crisis de este orden. Más allá de esas crisis, el sexo no encontraba límite, no encontraba tope, porque nunca tuvo tope en la formación de ellos. ¿Se entiende eso? Bueno, pero como yo estaba muy entusiasmado con mi teoría, empecé a pensar, como tenemos que pensar todo lo que nos entusiasmamos con alguna teoría que vamos armando, que vamos leyendo. Empezar a mirar del otro lado. Che, ¿que solamente las personas que aman tienen buen sexo? No. Está toda la pornografía por delante y muestra que se puede tener un excelente desempeño sexual sin amar al otro. Fundamentalmente los hombres. Los hombres no necesitan tanto el afecto para tener un desempeño sexual espectacular. Si hay tiempo les explico por qué, porque también les podría investigar a qué se debe eso. Pero quiero ir al fundamento para que lo vayamos centrando mejor. Entonces empecé a encontrar que hay un proceso sexual, que es el más frecuente, en donde no se necesita amar al otro para tener un buen rendimiento sexual. Porque eso es así. En la vida hay muchísima gente que tiene una vida sexual espectacular y no se ama. Parejas transitorias, ocasionales, trampas, todo lo demás, sin que haya amor de por medio, hay un montón. Pero había que encontrarle cómo entra eso aquí. Y ahí lo pude armar. Una cosa es la excitación sexual, que la excitación sexual, fundamentalmente, desde la parte biológica, está dirigido por una superhormona conocida por todos. La única hormona que no genera el cerebro, ¿saben cuál es? La testosterona. ¿Saben quiénes la generan? En los hombres, los testículos. La testosterona es una de las hormonas que no tiene nada que ver con el cerebro. La genera un órgano sexual, los testículos. Y es la responsable de la excitación. Entonces, si circula la testosterona, primero a los hombres les crece una super masa muscular, una super estructura ósea y un pene muy... Cuando circula la testosterona, esa es la base de la excitación en los hombres, donde no se necesita el vínculo afectivo, y de eso hay un montón. Pero ahí empieza el tema. ¿Hasta cuándo dura eso, muchachos? ¿Hasta cuándo dura eso? Dura un corto periodo de tiempo que se aleja bastante de la vida entera. Los hombres, invadidos por la testosterona, quedan atrapados en 2 o 3 décadas. Y el promedio de vida de los hombres es 75 años. Es decir, que los hombres gozan de esta excitación sexual a todo galope 2 o 3 décadas. Y después, nada. Y este montañés ya le venía dando duro más de 40 años y estaba absolutamente convencido que lo iba a hacer hasta que la vida se lo permita. Entonces ahí me pude ir planteando que toda esta cuestión cultural, donde el sexo realmente funciona, genera mucho goce, hay muchos calores sexuales y hay mucha vida sexual, tiene que ver con la excitación sexual. Pero esta excitación sexual tiene inscripto su fin en el dorso de la escena. Cuando dejas de ser la Barbie, ¿quién te la quiere poner? Cuando dejas de ser, busquen el ícono masculino sexual que ustedes quieran, Facundo Arana, el que ustedes gusten, si ahí se acaba esta cuestión. Aparece la pancita, aparecen las arrugas, aparece la cuestión de la edad, aparecen los chistes. Entonces ahí se empieza a acabar la excitación sexual y también se acaba la testosterona. Porque la testosterona no la genera el cerebro, la generan los testículos. Las mujeres también producen testosterona, pero en mucha buena cantidad. Entonces, ahí estaba pudiendo ver
que cuando la sexualidad está alejada, está a bastante distancia del cerebro, distancia en proporción, cuando la sexualidad la ponemos lejos del cerebro, pareciera ser que tiene una vida relativamente corta. ¿Se entiende? Entonces, podemos tener una vida sexual a todo galope, pero relativamente corta en relación al curso de la vida, si nos guiamos por esta excitación sexual. Y ahí entra toda la formación sexual que tienen todas las personas. Qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo consumirlo, bla, bla, bla. Y todo apostando al pene, al vigor sexual, al testosterona y todo lo demás. Entonces, sí existe una vida sexual absolutamente pasional desde este lado. Pero también aparece la otra cuestión del deseo sexual, que para mí está apuntado en estos dos ejes. El contacto afectivo con una pareja estable y, digamos, tratando de liberarse de toda la mitología incorrecta, todas las creencias irracionales que hemos ido consumiendo a lo largo de la vida. Si lo despejamos al cerebro de estos dos grandes errores, pareciera ser que el cerebro hace grandes cosas con la vida sexual. ¿Se entiende? Entonces, así me iba encontrando. Entonces, podía encontrar una respuesta a la vida sexual de la vida cotidiana, que es bastante buena, bastante activa, pero también existía esta otra sexualidad propiciada por estos montañeses que me hablaba de otra cuestión. Esto, digamos, yo he podido saltar un poquito más. Hay dos grandes sexualidades que pertenecen a los dos pueblos tal vez más grandes del mundo, China e India. ¿De qué habla la sexualidad taoísta? De los orgasmos. La otra sexualidad, la tántrica, que es la hindú, ¿de qué habla? Del placer sexual. Es decir, que los muchachos, aparte de cortar clítoris, algo han hecho en torno a la sexualidad. Lo han hecho por miles de años. Y han encontrado muchas cosas que coinciden con todo lo que yo estoy hablando. Estas dos sexualidades, la taoísta y la tántrica, tienen muchísimas cosas de esto. Solo que ellos no lo tienen desde la vertiente científica, yo les estoy mostrando, sino que la tienen de una vertiente del orden de las creencias. Estas dos sexualidades están basadas en creencias. Hay que creer o reventar. El placer sexual es, como dice toda la cuestión tántrica, y los orgasmos, como dice toda la cuestión taoísta. Creer o creer, eso es una creencia. Y ellos lo viven así. Entonces ahí encuentro grandes hombres que han vivido muchísimos años teniendo sexo, hindúes y chinos, apoyados en estas dos sexualidades. Lo cual me parecía fantástico para la teoría que yo iba armando, porque no era el único que encontraba lo mismo. En el otro lado del mundo también aparece lo mismo, solo que yo lo encuentro con fundamentos de esta ciencia occidental. Y ellos lo están dando con el orden de las creencias. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, me parecía bueno, porque digamos, no estaba delirando, estaba encontrando más apoyo en lo que voy planteando. Bueno, y aquí aparece la vuelta a la psicología, a la ciencia nuestra, ciencia occidental. Y la psicología da respuesta, cuál es, digamos, la relación sexual que más placer brinda. Y dices que es, como lo ven ahí en la pantalla, una relación sexual con una pareja con respecto a estos tres indicadores: seguridad, confianza y comunicación. El mayor deseo sexual, el placer más intenso sexualmente, se lo encuentra con una pareja que otorga estos tres factores psicológicos, no con la Barbie. El mayor placer sexual no es tener un encuentro a todo trapo con una Barbie, sino con una mujer que responde a estas tres características: con la que se comunica muy bien, con la que tiene mucha confianza y con quien le brinda seguridad. Así era la catamarqueña de este hombre. No era una Barbie, ni rubia, ni ojos celestes, ni caderas acrobáticas, ni curvas perfectas. Gordita, petacona,
rasguitos no muy perfil griego, pero pareciera ser que estos 3 factores me cansé de encontrarlos en las entrevistas que tuve con él. Esta mujer le daba mucha confianza, mucha seguridad y se comunicaba bastante bien. Entonces, el mayor placer se lo encuentra en una pareja que brinda estos 3 factores psicológicos. Esto es ya información occidental y científica. No es la mujer 90, 60, 90, ni la que viste las mejores ropas, ni usa los mejores perfumes. Eso es parte del consumismo. En un acto sexual se mueven estas 3 hormonas. La testosterona. La testosterona es la responsable, ya le dije, de la excitación sexual. Si el hombre no tiene una buena cantidad de testosterona circulando en ese momento, no va a tener una buena erección, no va a tener ganas y algo va a hacer que el encuentro sexual fracase. La testosterona es la hormona de la excitación y en el hombre de la buena erección. Después aparece otra hormona que es muy importante y que es muy femenina, la oxitocina. ¿Cómo la pueden generar las mujeres a la oxitocina? Con solo tocar la mano. Fíjense, ¿creen ustedes que los hombres generamos oxitocina tocándonos la mano? No. La testosterona es una hormona preponderantemente masculina y la oxitocina una hormona preponderantemente femenina. La oxitocina es la hormona que genera la ternura, el apego afectivo. Fíjense, un encuentro sexual. ¿Qué hace la mujer si genera muchísima oxitocina? Es mucho más tierna, quiere conversar después de tener relaciones y lo ama profundamente al hombre con el cual ha tenido sexo. ¿Se entiende eso? Fíjese, una cuestión muy mítica. Las mujeres han quedado enamoradas muchísimo tiempo del primer hombre con el cual han tenido relaciones sexuales. El primer hombre con el cual, no sé por qué le llaman perder la virginidad, pero bueno, hagamos de cuenta que se trata de perder la virginidad. Las mujeres durante siglos, y García Márquez lo ha retractado muy bien en un librito que ha vendido bastante, tiene que ver con el enamoramiento que genera en la mujer la primera relación sexual. ¿Por qué? Porque está por detrás la oxitocina. Los hombres no la generamos en tamaña cantidad, pero también la generamos. No somos unos insensibles y crueles, para nada. Pero la mujer tiene la posibilidad de ser mucho más tierna, mucho más comunicativa, mucho más amorosa que el hombre. Aparte la oxitocina, adivinen cuándo más la emplea la mujer aparte de la relación sexual. En el parto hay mucha oxitocina, pero más, ¿a dónde hay? ¿Cuál es la clásica relación donde la oxitocina muestra su poder? El amamantamiento. La relación madre e hijo, ¡wow! Ahí estamos hablando de cosas serias. Bueno, ahí está la oxitocina. La relación madre-hijo, en el peso pasa la oxitocina a raudales, a caudales. Bueno, entonces, estas 2 hormonas están ahí y la otra, la más importante, que se la nota, es la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Si no hay dopamina en una relación sexual, no va a haber placer. Bueno, entonces, estas 3 hormonas son las claves de los encuentros sexuales. Entenderlas, comprenderlas es muy importante. Por ejemplo, les muestro una cuestión de la oxitocina, que es la que más me ha interesado a mí, como hombre. La oxitocina se genera después de un abrazo de 20 segundos. Si yo abrazo a una mujer más de 20 segundos, estoy generando oxitocina en mí. Y ella ya lo generó en los primeros 2 o 3 segundos. Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, en una relación sexual. ¿Sí? Abrazar más de 20 segundos a un hombre para que genere oxitocina. Si lo abrazan en 5 segundos, es muy probable que el efecto amoroso sea menor. Son cuestiones biológicas que es importante saberlo. Lo pueden ver. Entonces, estas 3 hormonas sí responden al ciclo de la excitación. Merman después de un tiempo. Pero la que no merma es la TEA.
la hormona del romance. Estas dos también están, ya les dije, en los orgasmos. Entonces las otras tres son las que abundan más, pero estas dos también están, y es importante saberlo por el efecto cultural y simbólico que puede tener. Así que lo podemos ir transmitiendo. Y aquí aparece el tema del cerebro y la sexualidad. El cerebro tiene dos cuestiones fundamentales en torno a la sexualidad. La primera es la reproducción. ¿Para qué tenemos vida sexual? Para sobrevivir como especie. Primer gran mandato biológico de la sexualidad. El ser humano tiene que poder trascender como especie, por lo tanto, ahí está la sexualidad reproductiva. Ese es el gran eje de la sexualidad. Solo que detrás de ese eje se han montado muchas cuestiones. Pareciera ser que el sexo permitido es el sexo reproductivo. Ese es el origen prácticamente de las religiones. ¿Lo pueden entender? Se lo digo un poquito más clarito. Las religiones dicen que se puede gozar del sexo si es para reproducirnos. Y si nos casamos primero y después tenemos sexo, mejor. ¿Se entiende eso? Pero el efecto, el gran mandato biológico de la sexualidad es la reproducción. ¿Dónde está asentado eso? En la parte baja del cerebro, cerca de la columna vertebral, que se llama sistema límbico. Y ahí está la hipófisis, por ejemplo, que es la glándula que comanda toda la vida sexual del hombre. En la hipófisis, que se conecta con el hipotálamo, ponen las hormonas en el torrente sanguíneo y los genitales hacen lo que la hipófisis y el hipotálamo le mandan. Así funciona la sexualidad reproductiva. Pero la sexualidad no tiene solamente el eje de la reproducción, tiene otro eje muy, muy importante que queda subsumido en este gran eje que ha permitido que el hombre sobreviva millones de años, la reproducción. Es el eje del placer. El cerebro también puede escaparse de la reproducción si consigue placer. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Ese rubito, flaquito, de anteojo, ha hecho un descubrimiento espectacular hace apenas 3 años y medio. Holtich, holandés el hombre. ¿Saben qué ha descubierto? Ha descubierto el centro cerebral de los orgasmos. Entonces, esto quiero que lo miren, porque aquí va parte de lo que estos dos montañeses me han podido permitir ver. Holtich, año 2013, lo publica en diciembre del 2013, dice: yo he descubierto que en el tegumento pontino dorso lateral del tallo cerebral se encuentra el centro de los orgasmos. Este tegumento dorsal, que tiene apenas 3 milímetros, se divide en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda, escuchen, porque aquí va una de las grandes confusiones que hubo durante tantos siglos. En la parte izquierda está el centro de los orgasmos y la eyaculación. En el mismo lugar del tallo cerebral, la biología se encarga de hacer una jugarreta. Pone dos centros en pequeños milímetros, el centro del orgasmo y de la eyaculación. ¿Cuál fue la gran confusión? Que la eyaculación y el orgasmo son el mismo proceso, ¿sí o no? Ese es el eje de la vieja sexualidad. Pareciera ser que la eyaculación es el arma del orgasmo masculino, por lo menos. Por supuesto, esa arma es compartida por las mujeres y ahí montamos toda la sexualidad anterior a todo esto. Pero resulta que Holtich, como es un gran científico, hace pruebas de laboratorio y descubre lo que la vida también ha descubierto, solo que uno a veces no lo sistematiza: que puede haber orgasmos sin eyaculación y que puede haber eyaculación sin orgasmo. Ustedes saben que los ahorcados eyaculan antes de morir. Súbanse a un tabique, pónganse ahí, y cuando le caiga el tirón y se mueran ahorcados, yo les puedo asegurar que hay unas gotas de semen en su ropa. Los ahorcados eyaculan antes de morir. ¿Ustedes creen que gozan de un orgasmo?
No gozan de ningún orgasmo. Entonces Voltich en su laboratorio también ha descubierto lo mismo, que se puede eyacular sin sentir un orgasmo. Bueno, y esta es la parte masculina. Así como esta mujer podía tener orgasmo con el pene flácido de este hombre, los hombres también podemos sentir un orgasmo sin eyacular, porque este hombrecito también, cuando él tenía el pene flácido, llegaba a tener un orgasmo porque su mujer, que lo amaba y a la cual él amaba, llegaba. Él también llegaba. Eso no les había dicho, pero ahora se lo digo. ¿Se entiende eso? Pene flácido, orgasmo para los dos. Ahí está el secreto. No en el vigor del pene. Porque si entramos al vigor del pene, morimos ahí con el cuerpo. Estos hombres escapan al mandato del cuerpo y pueden gozar de la sexualidad más allá del cuerpo. Y esto está probado científicamente. Diciembre 2013, Voltich, esta universidad holandesa de Groningen, lo publica en el Journal Scientific. No lo digo yo, simplemente yo lo estoy sistematizando. Pero hay un hombrecito muy interesante, varios años antes, 20 años atrás, que se los quiero mostrar. Levy. Simón Levy andaba interesantísimo en saber la gran pregunta: ¿los homosexuales se hacen o nacen? Ustedes saben que todos los científicos que han estudiado a los homosexuales se hacen esa pregunta, y mucha gente también: ¿se nace homosexual o se hace homosexual? Bueno, este señor ha tenido la oportunidad de que la Universidad de California le ha puesto mucha plata y él ha investigado y ha encontrado una respuesta súper biológica. Ahí está. Hay un órgano que tienen los homosexuales más chiquito en tamaño, que se diferencia de los heterosexuales. ¿Lo ven? Entonces, este hombre descubre en 1991 lo que él buscaba: los homosexuales nacen. Varios años después se descubre que ¿quién creen que transmite el gen de la homosexualidad? ¿El varón o la mujer? La madre. El gen de la homosexualidad es transmitido por la madre. Pero los homosexuales tienen un órgano diferente a los heterosexuales. Esa fue la gran novedad de Simón Levy. Se recibió todos los aplausos de la UCA, la Universidad de California. Condecorado, aplaudido, victoriado, Simón Levy. Pero resulta que yo lo encuentro y le veo otra cosa. Lo que este hombre no se dio cuenta es que el cerebro se había especializado en la sexualidad del placer. Los homosexuales no usan la sexualidad para reproducirse, ¿o sí? Los homosexuales, ¿para qué usan la sexualidad? Para gozar de ellas. ¿Se entiende eso? Probado científicamente en 1991 y en el año 2013 que puede existir con fundamento científico una sexualidad del placer. Corramos toda la gran muralla de la sexualidad reproductiva. No necesitamos un pene vigoroso, ni mucha erección, ni nada que se le parezca, se puede gozar del sexo. Entonces, estos hombres, ¿qué han hecho con ese pequeño órgano que tienen ahí? Lo han anulado. Simbólicamente, por algunas creencias, se puede bloquear la biología. ¿Se entiende lo que ha pasado durante todos estos siglos? La culturita nuestra, que corta clítoris y quema mujeres y todo lo demás, bloquea y dice: papi, vos has nacido con testículos, vos vas a ser varoncito y vas a ser papá. ¿O no es así? Entonces los homosexuales, que caen en la gran represión sexual, pum, se casan con mujeres, tienen hijos, hasta que un buen día dicen no, y pasan a ser bisexuales. Están casados y tienen un amante homosexual. Es decir, que a este INAE 3 lo han bloqueado. ¿Se puede o no se puede bloquear con las creencias psicológicas? Sí se puede. Pero científicamente los homosexuales no quieren tener hijos, quieren gozar con un partner del mismo sexo, sean varón
o ser mujer. Pero ahí tenemos la prueba fehaciente y científica que la sexualidad sí puede ser del orden del placer y correrse de la sexualidad reproductiva. Si se corre la sexualidad de la reproducción, se la extiende hasta el final de los días. Que el gran mandato que nos aprisiona es la sexualidad reproductiva. A los hombres, la posibilidad de eyacular sí nos corre con los años. Si bien los hombres pueden eyacular muchísimos años, pero disminuye la cantidad de semen eyaculado desde la juventud a la madurez, y no hablemos de la ancianidad. Porque el semen sí está atado al cuerpo, a la decrepitude, digamos, al envejecimiento del cuerpo. Pero la sexualidad no. Entonces, hay algunas cuestiones de la sexualidad, que eso es lo que yo quiero mostrarles, que están atrapadas en el cuerpo, prisioneras en el cuerpo, pero no la sexualidad, no el goce sexual. Y la ciencia lo está probando. El cerebro se ha especializado en poder disfrutar del placer del sexo. No hay que ser homosexual para disfrutar del placer del sexo, pero el cerebro ya se ha especializado en eso. Bueno, aquí viene una cuestión de la educación sexual fallida. Volvemos de nuevo al clítoris, para que vean que sigue cercenado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar eso que dice ahí? El clítoris puede funcionar hasta que su dueña deje de respirar. Mujeres de más de 50, 60 años, y a preguntarle quién de esas mujeres ha tenido sexo oral pasivo anoche. Ninguna. Es decir, que las mujeres, ¿qué están haciendo? Desaprovechando el clítoris. ¿Y han visto el titulito que le he puesto al clítoris? Usina inmunológica. Estoy seguro que no estoy exagerando. El clítoris es una usina inmunológica. Ya les he mostrado todas las hormonas que puede generar, que las mujeres no lo usan. ¿Por qué? Porque la educación sexual las ha bloqueado. Están en la hoguera, muchachos. 1995. Un gran científico, que es Moeliker, recibe el premio Nobel IG. El premio Nobel IG, tal cual lo dice ahí, es el premio Nobel que le dan a aquellos científicos que hacen un descubrimiento excepcional y que puede aportar a la ciencia. ¿Saben qué ha descubierto? ¿Qué es Moeliker? Bueno, este señor es un biólogo que estaba parado frente a esos grandes edificios vidriados. Cuando estaba ahí parado, viene un pato, el pato de los parques, el anadé, venía volando, y como estaba el edificio despejado con el rayo del sol, el pato no lo ha visto el edificio y se lo ha impactado. Entonces el pato venía volando tan fuerte, lo impacta, cae muerto. Cae muerto, como era, que es Moeliker, era un biólogo, él dice, cae muerto, un ejemplar macho anadé, el pato de los parques macho, cae muerto ahí. Estaba ahí cuando ve una escena de lo más escalofriante. Llega volando otro pato, anadé macho, y lo viola 75 minutos muerto. Primer caso de zoofilia animal homosexual. Si nos corremos de lo aberrante, de violar a un muerto, le sacamos la represión y lo miramos como científico, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Los animales ¿viven o no viven con la sexualidad del placer? Por supuesto que sí. Estos dos patitos no se querían reproducir, querían gozar del sexo. Uno ha gozado del otro. Homosexualmente zoofilia. Premio Nobel IG, 1995. Por supuesto, cuando yo empecé a ver eso, digo, bingo, estos dos montañeses son una hormiga más en la cadena de la vida. Están haciendo lo que hacen todos los otros animales, gozar del placer sexual, corriéndonos de la sexualidad reproductiva. Esto pareciera que los animales se encargan de las cuestiones asquerosas. ¿Saben quién es este? Este es responsable del ébola. No lo quiere nadie. Al murciélago este es responsable del ébola. Este transmite el ébola. Pero miren lo que hacen los muchachos. Sexo oral diario.
hasta que se mueren. ¿Qué hay ahí? Un animal más en la cadena de la vida. ¿Se podrá o no se podrá gozar del sexo, del placer del sexo, generar el torrente inmunológico que genera el orgasmo, corriéndonos del tema del cuerpo? Pareciera ser que sí. El delfín mular, la masturbación con la anguila viva. Se lo ha filmado a los delfines masturbándose. No hay ninguna delfina cerca. Hay otro animal cerca. Este delfín se lo filmó con una anguila viva, pero también con peces muertos. Se masturba con peces muertos. ¿Para qué hace eso el delfín? ¿Para reproducirse? No. Lo hace para generarse placer. Pareciera ser que la sexualidad tiene un fuerte mandato del orden del placer, no solamente para reproducir la especie. Bueno, y la prueba más contundente es la que viene. ¿Cuántos animales homosexuales se han podido contar hasta ahora? Que probablemente haya más. 1200. ¿Somos o no somos un animal más? Seremos el más inteligente, el más rápido, el que usa la tecnología de manera constructiva y destructiva, pero somos un animal más. Las pruebas las dan los biólogos evolutivos y los biólogos actuales. La sexualidad del orden del placer hasta el fin de los días está. Bueno, esto es simplemente un conjunto de frases que yo he tratado de ir sistematizando porque me gustaría que ingresen al acervo cultural. El deseo sexual vive en el cuerpo, pero anida en el alma. Corramos el cuerpo del tema de la sexualidad. El cuerpo envejece, la sexualidad no. La sexualidad es una función anímica que tiene dos ejes, el reproductivo y el eje del placer, pero nada que ver con el cuerpo. El tema del cuerpo muy lindo, muy fascinante, todo lo que quieran, pero el cuerpo no es la cárcel de la sexualidad. El cuerpo no lo tiene prisionero a la sexualidad, simplemente le presta hospedaje. Cuando podamos convertir a esta idea en una convicción, en una creencia inseparable de nuestra vida, podremos gozar del sexo hasta el fin de nuestros días. El envase del sexo es todo el cuerpo, no solamente los genitales. Bueno, ahí en el libro he desarrollado una técnica para poder difundir el placer sexual a lo largo de todo el cuerpo. Es una técnica bastante interesante, bastante fácil de hacer, pero lo que yo les quería mostrar es que lo que dicen estas dos grandes sexualidades, la tántrica y la taoísta, es lo mismo. El envase del sexo es todo el cuerpo, no solo los genitales. Nosotros, los occidentales, estamos muy concentrados en la zona genital, demasiado concentrados. El placer del sexo, como no es prisionero del cuerpo, se despliega por todo el cuerpo. El placer del orgasmo se lo puede transmitir a todo el cuerpo, no tan solo a la zona genital. Tiene que ver mucho la zona genital por el tema de la testosterona, que está ahí. La testosterona es la única hormona que no se genera en el cerebro, la hormona sexual. Entonces está ahí, está en la zona genital, genera toda la erección, la lubricación femenina y todo lo demás, el agrandamiento del clítoris, el orgasmo, todo eso lo genera la testosterona. Está ahí, pero no es esa la zona donde reside exclusivamente el sexo. Es todo el cuerpo, solo que la represión lo tiene clavado ahí. Bueno, y ese es el eje central. La sexualidad se la puede disfrutar hasta el fin de la creencia adecuada de la sexualidad reproductiva y podremos gozar de todos los beneficios de la sexualidad a lo largo de la vida. Y esto es el tema que ha estado presente durante tantos siglos. El pensamiento y las creencias pueden alterar el funcionamiento de la masa cerebral, que es lo que les he mostrado hasta ahora. Entonces, todo este cerebro, toda esta condición animal que tenemos nosotros, que podríamos gozar del sexo hasta el fin de nuestros días, ha sido alterado, absolutamente destruido por un pensamiento incorrecto e irracional que se llama creencia. Las creencias que tenemos nosotros nos han bloqueado el cerebro, porque estos dos grandes científicos no es que han inventado una parte en el cerebro. La evolución de millones de años
ha hecho que el INAE pueda existir, el INAE 3 pueda existir, y que el tegumento dorsal pontino también. Millones de años se han necesitado para esa evolución en el cerebro. ¿Por qué? Porque hoy ya no necesitamos reproducirnos como hace millones de años. Somos 7.000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. ¿Para qué no necesitas reproducirnos? Ya lo estamos haciendo a torrentes. Entonces, esto que se ha venido generando durante millones de años, pero lo tenemos tapadísimo por una creencia, por un montón de creencias que nos han bloqueado el cerebro. Si pudiéramos correr las creencias, los pensamientos equivocados, la gente tendría sexo hasta que se muere. Oral, anal, vaginal, como sea. No lo ejercitan porque está absolutamente bloqueado. El pensamiento puede bloquear la masa cerebral, que es lo que viene ocurriendo hasta el momento. Pero la masa cerebral, que es la que da la posibilidad de que algo exista, está. Se puede sentir orgasmo sin eyacular. La liberación biológica de este mandato tremendo de que la sexualidad se cercena con los años. Pero lo que yo planteo es que la sexualidad no puede quedar limitada al tema de la erección, pero sí se produce testosterona hasta el fin de los días. Los tenistas, lo han hecho en estudios muy buenos hasta cuando hay un partido de tenis hay uno que gana y uno que pierde. Le medían la testosterona los dos antes del partido y le miden después del partido. Obviamente que el que gana el partido tiene testosterona más alta, por más que haya jugado 3 horas. ¿Se entiende? Es decir, que la actitud de un ganador, por ejemplo, también incentiva la producción de testosterona. O, por ejemplo, se sabe que la testosterona se produce en mayor cantidad entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Por eso, cuando los hombres nos despertamos, por lo general tenemos una muy buena erección. No son solo sueños eróticos. Ese es un ciclo biológico. La testosterona se produce en mayor concentración entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana por el descanso del cuerpo. Pero también lo producen funciones anímicas, como esto ser un ganador. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos.